Hay personas que dicen que quieren sentirse queridas, pero cuando alguien realmente empieza a tratarlas con cariño, paciencia o estabilidad emocional, algo dentro de ellas se incomoda. No porque no quieran amor, sino porque hay una parte de ellas que no sabe completamente qué hacer con él cuando llega de una forma tranquila, estable o genuina, y muchas veces eso genera muchísima confusión, porque racionalmente saben que eso es exactamente lo que siempre habían querido. Pero emocionalmente el cuerpo sigue reaccionando como si hubiera algo raro ahí. Y precisamente de eso vamos a hablar en este vídeo. De cómo crecer dentro de vínculos emocionalmente inestables puede cambiar la manera en la que una persona experimenta el cariño, la cercanía y la seguridad emocional, porque muchas veces, después de pasar años dentro de dinámicas donde el afecto dependía del humor de alguien, de aprobación, de tensión emocional o de validación intermitente, el sistema nervioso termina acostumbrándose más a la incertidumbre que a la calma, y cuando eso ocurre, el cariño sano puede empezar a sentirse extraño aunque sea exactamente lo que la persona llevaba años necesitando. Por eso hay personas que sienten desconfianza cuando alguien las trata demasiado bien. Otras se sienten incómodas cuando alguien es emocionalmente estable o consistente con ellas. Incluso hay quienes terminan alejándose de personas sanas porque la tranquilidad emocional no les genera la misma intensidad a la que estaban acostumbradas. Y aunque desde fuera eso puede parecer contradicción o autosabotaje, muchas veces el problema no es que la persona no quiera amor, sino que su cuerpo aprendió durante demasiado tiempo a relacionar el cariño con tensión emocional, incertidumbre o necesidad constante de aprobación. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a confundirse muchísimo, porque el amor sano puede sentirse desconocido mientras que la intensidad emocional se siente familiar. Como si hubiera una parte de ti que todavía asociara el amor con esfuerzo, ansiedad emocional o miedo a perder la conexión con alguien. Y después de vivir así durante tantos años, sentirte realmente querido puede empezar a generar incomodidad sin que entiendas completamente por qué. Cuando el cariño se vuelve impredecible, muchas veces esta incomodidad con el afecto no aparece porque sí. Empieza a desarrollarse cuando una persona crece dentro de relaciones donde el cariño nunca se siente completamente estable. Hay personas que aprendieron desde muy pequeñas que el amor podía cambiar dependiendo del estado emocional de alguien más. Un día había atención, cercanía o validación, y al siguiente distancia, críticas, indiferencia o tensión emocional. Y cuando alguien vive eso durante años, el cuerpo empieza a aprender que el cariño no es algo constante, sino algo que puede desaparecer en cualquier momento. Por eso muchas personas desarrollan una necesidad muy fuerte de leer constantemente el ambiente emocional de quienes las rodean. Intentan detectar cambios de humor, tonos de voz o señales de rechazo antes de que ocurran. Porque durante mucho tiempo sentirse querido dependía de mantenerse adaptadas emocionalmente al entorno, de no incomodar demasiado, de no equivocarse, de saber cuándo acercarse y cuándo alejarse. Y aunque en ese momento eso pudo convertirse en una forma de protección emocional, también hace que el sistema nervioso termine asociando el amor con tensión constante. Y aquí es donde empieza algo muy importante. Cuando el cariño siempre fue impredecible, el cuerpo deja de relajarse dentro de la conexión emocional. En lugar de sentir seguridad, aparece vigilancia. En lugar de simplemente disfrutar la cercanía con alguien, aparece necesidad de analizar si la relación sigue estable o si algo está cambiando. Y poco a poco la persona empieza a acostumbrarse más a perseguir amor que a recibirlo tranquilamente. ¿Y qué pasa cuando alguien pasa demasiados años intentando ganarse emocionalmente el cariño de los demás? ¿Qué pasa cuando sentirte querido siempre estuvo condicionado a comportarte de cierta manera o a mantener la estabilidad emocional de otras personas? Porque muchas veces el problema no es solamente la falta de afecto, sino la sensación constante de que el amor podía perderse en cualquier momento. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a desarrollar una relación muy extraña con el cariño. Lo necesitan profundamente, pero al mismo tiempo les cuesta sentirse realmente seguras cuando finalmente lo reciben. Cuando el amor sano se siente desconocido, después de pasar tantos años acostumbrándote a vínculos emocionalmente inestables, llega un momento donde la calma puede empezar a sentirse rara dentro de las relaciones. Y eso suele generar muchísima confusión, porque una parte de ti dice que eso es exactamente lo que siempre habías querido, pero otra parte no termina de confiar completamente en ello. Como si el cuerpo siguiera esperando cambios repentinos, distancia emocional o señales de rechazo incluso cuando la otra persona no está haciendo nada malo. Por eso muchas personas sienten ansiedad cuando alguien es demasiado consistente con ellas. Cuando alguien responde con paciencia,
escucha sin invalidar o permanece emocionalmente estable incluso durante conversaciones difíciles. Porque si durante años el amor estuvo mezclado con tensión, incertidumbre o necesidad constante de aprobación, entonces el sistema nervioso puede interpretar la estabilidad como algo desconocido, y muchas veces lo desconocido no se siente seguro al principio, aunque sea mucho más sano. Hay personas que incluso empiezan a perder interés cuando una relación se siente tranquila, o sienten necesidad de alejarse cuando alguien empieza a tratarlas demasiado bien, no necesariamente porque no quieran a la otra persona, sino porque el cuerpo sigue acostumbrado a asociar conexión emocional con intensidad, ansiedad o esfuerzo constante, y mientras más normalizada haya estado la inestabilidad emocional en la vida de alguien, más difícil puede volverse reconocer la diferencia entre amor genuino y activación emocional. Y aquí vale la pena preguntarte algo importante. ¿Cuántas veces confundiste intensidad con amor? ¿Cuántas veces interpretaste ansiedad emocional como conexión profunda simplemente porque era el tipo de vínculo al que tu cuerpo estaba acostumbrado? ¿Y cómo cambiaría tu manera de relacionarte si el cariño dejara de sentirse como algo que tienes que ganar constantemente? Porque muchas personas no se dan cuenta de que el problema no es que sean incapaces de recibir amor. El problema es que aprendieron a sentirse más familiarizadas con relaciones donde el afecto era impredecible, inconsistente o emocionalmente agotador. Y cuando eso ocurre durante años, la tranquilidad emocional puede empezar a sentirse menos natural que la tensión misma. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a descubrir algo muy fuerte. No extrañaban necesariamente a ciertas personas. Extrañaban la intensidad emocional a la que su sistema nervioso se había acostumbrado. Cuando empiezas a creer que el problema eres tú, una de las consecuencias más dolorosas de crecer dentro de vínculos emocionalmente inestables es que muchas personas terminan creyendo que son difíciles de amar. Porque cuando el cariño siempre depende del humor de alguien más, de cumplir expectativas emocionales o de evitar conflictos constantemente, poco a poco empiezas a sentir que el problema debe estar en ti. Como si hubiera algo incorrecto en la forma en la que necesitas afecto, atención o conexión emocional, y mientras más tiempo vive alguien dentro de dinámicas así, más comienza a adaptar su comportamiento para intentar conservar el cariño de los demás. Algunas personas aprenden a volverse complacientes, otras se vuelven extremadamente cuidadosas con lo que dicen o sienten. Hay quienes terminan ocultando emociones, necesidades o molestias porque una parte de ellas aprendió que expresar demasiado podía generar rechazo, distancia emocional o pérdida de conexión. El problema es que cuando haces eso durante años, empiezas a desconectarte muchísimo de ti misma. Dejas de preguntarte cómo te sientes realmente y empiezas a enfocarte más en mantener estabilidad emocional alrededor tuyo. Y poco a poco el amor deja de sentirse como algo que puedes recibir siendo tú misma. Empieza a sentirse como algo que tienes que conservar a través de esfuerzo emocional constante. ¿Y qué pasa cuando una persona pasa demasiados años creyendo que tiene que adaptarse para merecer cariño? ¿Qué partes de sí misma empieza a esconder? ¿Cuántas necesidades emocionales termina minimizando simplemente para no sentirse demasiado para los demás? Porque muchas veces el verdadero daño de estos vínculos no es solamente el dolor emocional que generan, sino la idea silenciosa que dejan detrás. Que para ser querida necesitas convertirte en alguien más cómodo para los demás. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a darse cuenta de algo muy fuerte. El problema nunca fue que necesitaran demasiado amor. El problema fue haber pasado años recibiendo un tipo de cariño que las hizo sentir que tenían que ganárselo constantemente. Cuando recibir cariño empieza a dar miedo, y después de vivir todo eso durante tantos años, muchas personas desarrollan algo que rara vez logran explicar con claridad. Empiezan a sentirse emocionalmente vulnerables cuando alguien las quiere de verdad. Porque una cosa es desear amor, y otra muy distinta es permitirte recibirlo sin sentir que algo malo podría pasar después. Hay personas que cuando alguien empieza a acercarse demasiado emocionalmente sienten necesidad de retroceder. Como si hubiera una parte de ellas que automáticamente se pusiera en guardia. A veces eso se manifiesta como desconfianza, otras veces como necesidad de aislarse, perder interés repentinamente o encontrar defectos en la otra persona para recuperar distancia emocional. Y muchas veces ni siquiera entienden por qué reaccionan así. Porque conscientemente sí quieren conexión, sí quieren estabilidad y sí quieren sentirse queridas. Pero cuando alguien creció dentro de vínculos donde el cariño venía acompañado de control, rechazo, manipulación emocional o imprevisibilidad, el cuerpo puede empezar a asociar cercanía con peligro emocional. Y justamente por eso recibir amor genuino puede generar tanta incomodidad al principio. Porque una parte de ti sigue esperando que el cariño cambie.
desaparezca o se convierta eventualmente en dolor. Y aquí aparece algo muy importante. ¿Qué pasaría si por un momento dejaras de asumir que toda cercanía emocional termina lastimando? ¿Cómo sería experimentar amor sin sentir que tienes que prepararte constantemente para perderlo? ¿Y cuánto tiempo llevas intentando protegerte incluso de las personas que realmente quieren tratarte bien? Porque muchas veces el miedo no está en el amor mismo. El miedo está en lo que aprendiste que podía pasar después de abrirte emocionalmente con alguien. Y cuando el sistema nervioso pasa años relacionando conexión con sufrimiento, incluso el cariño más sano puede activar mecanismos de defensa sin que la persona se dé cuenta. Y justamente ahí es donde muchas personas empiezan a entender que no eran incapaces de amar ni de recibir amor. Simplemente habían pasado demasiado tiempo intentando sobrevivir emocionalmente dentro de vínculos donde sentirse querido nunca terminaba de sentirse completamente seguro. Y cuando empiezas a entender todo esto, también empiezas a darte cuenta de que muchas de las incomodidades que sentías con el cariño no significaban que hubiera algo malo en ti. Muchas veces simplemente eran la consecuencia de haber pasado demasiados años relacionando amor con tensión emocional, incertidumbre o necesidad constante de adaptación. Porque cuando alguien crece dentro de vínculos donde el afecto nunca se siente completamente estable, el cuerpo aprende a mantenerse preparado incluso dentro de la cercanía emocional. Por eso muchas personas terminan sintiéndose más cómodas en relaciones intensas que en relaciones tranquilas, no porque la tranquilidad sea aburrida, sino porque la intensidad era lo familiar. Era el idioma emocional que el sistema nervioso aprendió durante años. Y mientras tanto, el cariño sano podía sentirse extraño, distante o incluso sospechoso simplemente porque no activaba los mismos mecanismos emocionales a los que la persona estaba acostumbrada. Pero tal vez la pregunta importante aquí no es por qué te incomoda tanto el amor sano. Tal vez la pregunta es cuánto tiempo pasaste creyendo que sentir ansiedad, incertidumbre o miedo dentro de una relación era normal. ¿Cómo habría sido experimentar cariño sin sentir que tienes que ganártelo constantemente? ¿Cómo sería dejar de interpretar estabilidad emocional como algo raro? ¿Y cuánta energía llevas años utilizando simplemente para protegerte emocionalmente incluso cuando alguien intenta quererte bien? Porque muchas veces el problema nunca fue que fueras incapaz de recibir amor. El problema fue que aprendiste a sobrevivir emocionalmente dentro de vínculos donde el cariño y la inseguridad estaban mezclados todo el tiempo. Y entender eso puede cambiar muchísimo la manera en la que empiezas a verte. Porque tal vez no eras fría, tal vez no eras complicada, tal vez no eras alguien difícil de amar, tal vez simplemente llevabas demasiados años intentando sentirte segura dentro de una forma de amor que nunca terminó de sentirse realmente segura para ti. En este lado de la historia, después del narcisismo.